Del Evangelio según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el hijo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Una curación más del Señor nos narra el evangelista Mateo. Pero hay un tema bien interesante que quiere subrayar el evangelista, en el que quiere hacer notar la situación de fe de los discípulos, de los seguidores, de los enviados del Señor y la de la gente sencilla. Curiosamente, los que más autoridad han recibido del Señor, los que más cerca han caminado con Él, sus discípulos, que ya han visto no solamente el poder en el Señor, sino que ellos ya han podido realizar acciones, tienen poca fe, dudan. Y es un tema que subraya repetidas veces el Evangelio. En cambio, la gente sencilla, inclusive en algunas ocasiones, aquellos excluidos de la fe, como los paganos, como los de naciones extranjeras, cuando se encuentran con Jesús, su fe es grande. Por eso no es raro encontrar en Jesús alabanzas a la fe de aquellas personas. Lo escuchábamos hace pocos días, cuando el Señor le dice: mujer, qué grande es tu fe. La fe no solamente es el conocimiento de una doctrina, es la aceptación de una persona, Jesús de Nazaret, como el único Señor de la vida. Es un interactuar entre el don de Dios y el esfuerzo nuestro en obedecer todo lo que el Señor nos hace entender a través de su Hijo Jesús. Fijémonos la comparación que hace el Señor con la fe que se exige, un grano de mostaza, es decir, pequeño. Si fuéramos capaces de hacer actos de fe, porque a propósito, esa es una pregunta que con frecuencia le hacen a uno: Padre, ¿qué hay que hacer para aumentar la fe? La fe es un don, pero es un arte, dicen algunos espirituales. Es decir, que tú te esfuerces por hacer actos de fe, por abandonarte en el Señor, por abandonar tus propios criterios y adoptar los criterios del Señor, por abandono, que significa, algún sacerdote decía, como el paracaidista que se lanza al vacío sin paracaídas. Obviamente es una imagen. Es decir, un abandono en que cuando yo lo doy todo, el Señor se hace cargo del resto. Los discípulos dudaron y no pudieron hacer el milagro. Este varón que se acerca al Señor convencido de que el Señor lo haría, ese convencimiento es la actitud que el Señor espera de nosotros. Convencimiento, abandono, actos de fe. No olvides, tus intenciones están en nuestro altar. Un abrazo y mil bendiciones.